El sonido no fue una apalmada, fue un crujido como una rama seca rompiéndose en un bosque muerto. En el silencio sagrado de la sala de Tribunal 4B, ese sonido detuvo el tiempo. Todos se congelaron. La taquígrafa, el juez, el jurado. El oficial Derek El Toro Sterling, un hombre el doble del tamaño de la mujer que estaba frente a él, sonrió. Acababa de darle una bofetada a Nadia King, una miembro en funciones del Parlamento, en la cara en tribunal abierto. Él pensó que su placa lo hacía un dios. Él pensó que ella se desmoronaría. Él estaba equivocado. 2 segundos después, Sterling estaba de espaldas, los ojos en blanco, temblando en el linóleo. Nadia no solo le había devuelto la bofetada, ella había apagado las luces. Pero mientras los alguaciles la rodeaban, la guerra real solo estaba comenzando. El aire en el Tribunal Penal Central, ampliamente conocido como el Old Bailey, siempre olía a barniz viejo, cera para pisos y miseria. El martes 14 de noviembre la atmósfera era particularmente sofocante. El sistema de calefacción traqueteaba, librando una batalla perdida contra el gélido invierno que se acercaba. Pero dentro de la sala 4B, la temperatura estaba subiendo por una razón diferente. Nadia King, la parlamentaria por Sukuruk Central, se sentó en la primera fila de la galería pública. Ella no estaba allí como acusada ni como testigo. Ella estaba allí como observadora, cumpliendo una promesa a un constituyente cuyo hijo había sido víctima de negligencia policial. Nadia tenía 42 años, de rasgos afilados con ojos que podían cortar el cristal, y una reputación que le valió el apodo de la Dama de Hierro de Suffolk. Llevaba un traje de poder de carbón que gritaba autoridad, su cabello recogido en un moño severo y sin tonterías. Se sentó con la columna recta, su cuaderno abierto, bolígrafo listo. Patrullando el perímetro del tribunal como un tiburón en una pecera, estaba el oficial Derek Sterling. Todos conocían a Sterling. Él era una reliquia de una era pasada de la policía. Un hombre que creía que el miedo era la única moneda que importaba. De 1,93 metros de altura con un cuello tan grueso como un tocón de árbol, Sterling era conocido en las calles como el Toro. Tenía un expediente de quejas contra él tan grueso como una Biblia, que abarcaban desde fuerza excesiva hasta intimidación, pero siempre parecían desvanecerse antes de las audiencias disciplinarias. El sindicato de la policía lo amaba. El público le temía. La tensión comenzó durante un receso. El juez, el honorable juez Arthur P. Holloway, un hombre cuyas opiniones anticuadas sobre la autoridad eran bien conocidas, había convocado un descanso de 10 minutos. Nadie se puso de pie para estirar las piernas, moviéndose hacia el pasillo. Sterling, quien la había estado mirando con desdén desde que llegó, se interpuso directamente en su camino. No fue accidental, fue un bloqueo. «Disculpe, oficial», dijo Nadia, su voz fría y nivelada. «Usted está en mi camino». Sterling no se movió. La miró, una sonrisa burlona jugando en sus labios, masticando chicle con un ritmo ruidoso y de boca abierta. «La galería está cerrada, cariño. Siéntese». «Soy miembro del Parlamento, oficial Sterling». Nadia lo corrigió, sus ojos fijos en los de él. «Y el receso permite el movimiento. Apártese». «No me importa si es la reina de Saba». Sterling gruñó, acercándose, invadiendo su espacio personal. Su aliento olía a café rancio y agresión. «En esta sala, yo soy la ley», y dije, «siéntese». La sala estaba en silencio, pero los ojos se dirigían hacia la confrontación. Unos pocos reporteros en la última fila se animaron sintiendo sangre. «Me voy a hacer una llamada», dijo Nadia, intentando rodearlo.
La mano de Sterling se disparó agarrando su brazo superior. Su agarre era contundente. No se vaya cuando le estoy hablando. Nadia echó su brazo hacia atrás, su voz subiendo para que la sala pudiera oír. Quite su mano de mí, oficial. ¿Ahora? ¿O qué? Sterling se rió. Un sonido grave y burlón. ¿Va a legislarme hasta la muerte? Voy a denunciarle por agresión, dijo Nadia, buscando su teléfono. Ese fue el detonante. Sterling usó una sumisión total. Se rompió. La audacia de esta mujer, esta apolítica, desafiándole en su dominio, era demasiado. «¡Guarde el teléfono!», rugió. Y entonces hizo lo impensable. Con una mueca de desprecio, lanzó su mano derecha en un movimiento brusco, de revés. ¡Crack! Conectó de lleno con el pómulo de Nadia. La fuerza la tambaleó. Su cabeza se volteó hacia un lado. Un jadeo colectivo absorbió el oxígeno de la sala. La secretaria judicial se cubrió la boca. Los reporteros se congelaron. Por un segundo hubo un silencio absoluto. Sterling se quedó allí, con el pecho inflado, esperando las lágrimas, el encogimiento, el miedo. Nadia King lentamente giró su cabeza para mirarlo. Su mejilla ya estaba volviéndose de un rojo brillante y enojado, pero no había lágrimas en sus ojos. Solo había un cálculo frío, un interruptor que cambiaba de diplomática a guerrera. Lo que Sterling no sabía, lo que no estaba en su pequeño archivo mental sobre ella, era que antes de que Nadia King fuera política, antes de que caminara por los pasillos del poder, había crecido en el barrio más duro del sur de Londres y había pasado 10 años entrenando Krav Maga para sobrevivir allí. Sterling se movió para agarrarla de nuevo. Yo dije... Nunca terminó la frase. Nadia no se preparó, no telegrafió. Pivotó sobre su talón, generando torsión desde sus caderas, y lanzó un gancho preciso y devastador directamente al botón, el paquete de nervios en la mandíbula. Fue una conexión tan limpia que sonó como un martillo golpeando un saco de arena húmedo. Los ojos de Sterling se pusieron en blanco al instante. Sus piernas se convirtieron en gelatina. No se desmoronó. Cayó como un árbol cortado, estrellándose hacia atrás contra el duro suelo con un golpe que sacudió los bancos. Yacía allí, con los brazos extendidos, completamente inconsciente. Nadia se paró sobre él, alisándose el blazer, su respiración controlada. Miró su forma inmóvil, luego hacia la asombrada sala del tribunal. «La corte», dijo, su voz firme pero con un eco de acero, «está ahora en receso». El caos que siguió fue inmediato y abrumador. «¡César!», el juez Holloway bramó desde el estrado, su rostro tomando un tono púrpura que combinaba con sus togas. «Alguaciles, arresten a esa mujer». Otros 3 oficiales que se habían quedado paralizados por la conmoción se movilizaron de repente. Rodearon a Nadia, abordándola con fuerza innecesaria. La arrojaron sobre la mesa, esposándola a la espalda como si fuera una terrorista. «No me estoy resistiendo», gritó Nadia, su cara presionada contra la madera. «Él me agredió. Fue defensa propia». «Cállate la boca», siseó uno de los oficiales, torciéndole el brazo dolorosamente. «Acabas de agredir a un oficial de policía en un tribunal de justicia. Estás acabada, señora. Estás acabada». En 20 minutos, Nadia King estaba en una celda de detención en el sótano del juzgado. Le habían despojado de su teléfono, su cuaderno y su dignidad. Se sentó en el frío banco de concreto, la adrenalina desvaneciéndose, reemplazada por el dolor punzante en su mejilla donde Sterling la había golpeado. Arriba, la máquina ya estaba funcionando.
Aquí es donde la historia se vuelve oscura. La pared azul del silencio no es solo una metáfora. Es un organismo vivo y que respira. El oficial Sterling fue llevado de urgencia al Hospital St. Thomas. Tenía una conmoción cerebral leve y un ego magullado. Pero para cuando el representante del sindicato policial, un hombre llamado Bill O'Reilly, sin relación con el comentarista, pero igual de ruidoso, llegó a la prensa, el Sterling estaba en soporte vital. El giro mediático fue vertiginoso. Para las 6:00 p.m., los titulares de las noticias de la tarde gritaban: Diputada enloquecida ataca a policía héroe en colapso en la sala del tribunal. Violencia en el Old Bailey. Nadia King se rompe. La policía emitió un comunicado. Fue una obra maestra de ficción. Decía: durante un receso de rutina, la diputada Nadia King se volvió beligerante y agresiva. Cuando el oficial Sterling intentó inmovilizarla por la seguridad del tribunal, ella lanzó un asalto no provocado y vicioso, dejando al oficial inconsciente. El oficial Sterling se encuentra actualmente en estado crítico. Crucialmente, no se mencionó la bofetada. ¿Por qué? Porque las cámaras de la sala, las transmisiones oficiales de CCTV, de repente desarrollaron un fallo técnico. El juez Holley, protegiendo la santidad de su tribunal y de su alguacil, ordenó que el registro se sellara de inmediato. Los reporteros presentes fueron presionados. Se les dijo que si informaban rumores no corroborados sobre Sterling golpeando primero, perderían sus credenciales de prensa para el Old Bailey para siempre. La mayoría de ellos se alinearon. Era la palabra de un oficial condecorado contra una política de un barrio difícil. La narrativa era fácil de vender. Ella es de la calle, es violenta, finalmente mostró sus verdaderos colores. A Nadia se le denegó la fianza esa noche. Pasó 24 horas en una celda escuchando las burlas de los guardias que pasaban arrastrando porras por los barrotes. «Asesina de policías», susurró uno. «Será mejor que tengas cuidado aquí, King». Pero afuera, algo estaba gestándose. El abogado de Nadia era Simon Cross, un hombre que parecía un búho desaliñado, pero poseía la mente legal de una barracuda. Se paró en las escaleras del juzgado a la mañana siguiente, frente a un mar de micrófonos. «Mi cliente está siendo incriminada», dijo Cross, su voz cortando el ruido. El oficial Sterling golpeó primero. Nadia King actuó en defensa propia, y lo probaremos. Los reporteros se rieron. «¿Tiene pruebas, señor Cross?», gritó uno. «La policía dice que el video está corrupto». Cross sonrió, una sonrisa delgada y peligrosa. «La verdad tiene una manera de filtrarse. Solo esperen». Dentro de la cárcel, Nadia fue llevada a una sala de interrogatorios. Dos detectives, el detective Miller y el detective Barnes, se sentaron frente a ella. No encendieron el equipo de grabación. «Mira, Nadia», dijo Miller, haciendo de policía bueno. «Sabemos que estás bajo mucho estrés. La política es un juego sucio. Solo firma una declaración diciendo que tuviste una crisis mental. Te llevaremos a una buena clínica. Los cargos se reducirán a un delito menor. Renuncias y todo esto desaparece». Nadia se inclinó hacia adelante, las esposas tintineando contra la mesa. El hematoma en su mejilla ahora era de un morado oscuro, un marcado contraste con su piel pálida. «No renunciaré», susurró, «y no firmaré sus mentiras. Voy a llevar esto a juicio y cuando lo haga, voy a quemar toda su casa corrupta». Barnes golpeó su puño sobre la mesa. «Te enfrentas a 10 años por agresión a un oficial de policía causando daño corporal. ¿Crees que un jurado te creerá a ti antes que a un hombre de uniforme?» «Creo», dijo Nadia, «que subestimas cuántas personas han estado esperando que alguien noquee a Derek Sterling». Pasaron 3 días,
A Nadia finalmente se le concedió la fianza, pero las condiciones eran severas: arresto domiciliario, entrega de pasaporte y una orden de silencio que le impedía hablar con la prensa sobre el caso. Estaba atrapada en su apartamento, viendo su carrera desintegrarse en la televisión. Los expertos pedían su renuncia. Su propio partido se estaba distanciando, calificando el incidente de lamentable y perturbador. Se sentía sola, pero no lo estaba. En un pequeño apartamento lleno de trastos en el este de Londres, un paralegal de 19 años llamado Toby Finch estaba mirando la pantalla de un portátil. Toby había estado en la sala del tribunal ese día, sentado en la última fila escondido detrás de un pilar. No era un reportero, era solo un estudiante de derecho observando los procedimientos. Y había estado grabando una nota de voz en su teléfono para estudiar los patrones de habla del juez. Cuando ocurrió el incidente, no solo había capturado audio. En el caos, había levantado su teléfono y grabado exactamente 4 segundos de video a través del hueco en los asientos antes de agacharse. Vio las noticias, vio las mentiras, vio el comunicado de la policía alegando agresión no provocada. Toby estaba aterrorizado. Si publicaba el video, la policía iría por él. Sabía quién era Sterling. Sabía lo que les pasaba a las personas que se cruzaban con la comisaría. Se sentó sobre el video durante 3 días sudando, incapaz de dormir. La cuarta noche, recibió un mensaje cifrado en un foro que frecuentaba. Era de un usuario llamado Justicia Cero. Sabemos que alguien en la galería tiene un ángulo. La transmisión oficial fue borrada. Si lo tienes, súbelo aquí. Protegeremos tu ID. Toby dudó. Luego, con mano temblorosa, subió el archivo. 12 horas después, Internet se rompió. El video era granulado, tembloroso y vertical, pero el audio era nítido. Guarda el teléfono. Entonces la imagen se aclaró justo a tiempo para mostrar la enorme mano de Sterling balanceándose hacia atrás. El sonido de la bofetada, crack, fue inconfundible. El video mostró la cabeza de Nadia echándose hacia atrás. Mostró a Sterling interviniendo y mostró el puñetazo que lo dejó inconsciente. Se tituló Matón Abajo, la cinta real. Llegó a Twitter a las 2:11 a.m. Para las 8:00 a.m. tenía 40 millones de reproducciones. La narrativa no solo cambió, volcó. Las secciones de comentarios pasaron de enciérrenla a lo noqueó hasta la próxima semana y defensa propia. Hashtags como me defiendo con Nadia y la bofetada que se escuchó en todo el mundo comenzaron a ser tendencia globalmente. Pero la policía no había terminado. La mañana en que el video se filtró, Simon Cross recibió una llamada telefónica. No era del fiscal del distrito, era de un número anónimo. Dile a tu cliente que acepte el acuerdo de culpabilidad hoy, dijo una voz distorsionada. O publicamos el archivo de su hermano. El hermano de Nadia, Liam, había sido un adicto en recuperación durante 5 años. Estaba limpio, trabajando en un trabajo estable, pero la policía tenía pruebas. Plantadas o reales, no importaba, que podrían enviarlo a la cárcel por distribución. Nadia se sentó en su sala con Simon. Están amenazando a Liam, dijo, su voz temblando por primera vez. Si peleo esto, lo destruyen. Simon Cross se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Nadia, si te rindes ahora, Sterling se sale con la suya. Obtiene una medalla y tú te conviertes en una delincuente. Están aterrorizados. Ese video cambió el juego, pero aún controlan el tablero. Necesitamos algo más que solo el video. Necesitamos destruir su credibilidad por completo. ¿Cómo?, preguntó Nadia.
El juez selló sus registros. «Conozco a una mujer», dijo Simon bajando la voz. «Una periodista de investigación llamada Sarah O'Connell. Ha estado siguiendo a Sterling durante años. Ella tiene el archivo fantasma». ¿El qué? El archivo de cada queja, cada acuerdo, cada sospechoso golpeado que el departamento pagó para mantener en silencio. Nunca ha sido admisible en el tribunal porque el juez Holloway siempre lo bloquea. Pero si podemos meterlo en el registro público, si podemos ponerlo frente al jurado, ¿cómo hacemos eso si el juez lo bloquea? Simon la miró, un destello de rebelión en sus ojos. No hacemos que el juez lo admita, hacemos que Sterling lo admita. Él nunca lo admitirá. Miente tan fácilmente como respira. Lo hace. Simon estuvo de acuerdo. Pero todo matón tiene una debilidad. La debilidad de Sterling es su vanidad. Él cree que es intocable. Vamos a usar eso. Vamos a tender la trampa. El juicio fue fijado para 2 semanas después. Se aceleró, presumiblemente para que la ciudad pudiera enterrar a Nadia antes de que el apoyo público creciera más. Se anunció como el juicio de la década. Pero mientras Nadia se preparaba para el tribunal, un ladrillo se estrelló contra la ventana de su sala. Envuelto en él había una nota. Última advertencia. Nadia recogió el ladrillo, miró el cristal que se hacía añicos en su suelo. Pensó en la sonrisa de Sterling. Pensó en su hermano. Marcó a Simon. «No voy a aceptar el trato», dijo. «Vamos a la guerra». El día del juicio, las calles fuera del Old Bailey parecían menos un procedimiento legal y más una zona de guerra. Barricadas contenían a 2 multitudes distintas. A la izquierda, el contingente de Las Vidas Azules Importan, ondeando banderas y sosteniendo pancartas que decían «Protejan a nuestros protectores» y «Enciérrenla». A la derecha, una masiva y creciente marea de simpatizantes de Nadia, vistiendo camisetas estampadas con el fotograma del video, donde su puño conectaba con la mandíbula de Sterling, coreaban «Manos fuera, Nadia». Dentro la sala 1 estaba abarrotada hasta el techo. El aire acondicionado funcionaba esta vez, pero la atmósfera seguía siendo sofocante. El juez Holloway se sentó en el estrado, mirando con la expresión de un hombre que ya había escrito su veredicto. Había denegado la moción de la defensa para recusarlo, afirmando que no había pruebas de sesgo, a pesar de haber asistido a la gala de Navidad del sindicato policial durante 3 años seguidos. El fiscal era Leonard Graves, un hombre conocido en los círculos legales como el enterrador. Era alto, demacrado y hablaba con un tono monótono que arrullaba a los jurados hasta la sumisión antes de que cerrara la trampa. Era el limpiador del establecimiento. Nadia se sentó en la mesa de la defensa, Simon Cross a su lado. Parecía cansada, pero concentrada. Vestía de blanco, una elección estratégica de Simon para sugerir subliminalmente inocencia. Graves comenzó su declaración de apertura. No gritó, no se paseó, se quedó perfectamente quieto. «Señoras y señores del jurado», Graves tarareó, ajustándose sus gafas de montura de alambre. «Este caso no se trata de política, no se trata de género, se trata de orden. Vivimos en una sociedad gobernada por leyes. Cuando un ciudadano, no importa cuán poderoso, decide tomar la ley en sus propias manos y agredir brutalmente a un oficial uniformado de la corona dentro de un tribunal de justicia, eso no es defensa propia, eso es anarquía». Señaló con un dedo esquelético a Nadia. La señorita King no solo abofeteó a un oficial. Ella utilizó entrenamiento de combate de grado militar para infligir daño corporal severo a un servidor público que simplemente intentaba mantener el orden.
Demostraremos que el oficial Sterling actuó dentro del alcance de sus deberes y que la señorita King, impulsada por el derecho y la rabia, se rompió. El jurado, una mezcla de 12 londinenses que parecían aterrorizados de estar allí, asintió. Graves era bueno. Hizo que la mentira sonara aburridamente inevitable. Luego vinieron los testigos. Primero la secretaria judicial que se había cubierto la boca. Ella testificó nerviosamente. Yo vi al oficial Sterling acercarse a ella. Parecía calmado. Luego hubo un forcejeo y entonces ella lo golpeó. Fue muy violento. ¿Vio al oficial Sterling golpearla?, preguntó Graves. Yo, yo no pude ver ese ángulo claramente. Sucedió muy rápido. Cross se negó a contrainterrogarla. Él sabía que ella solo estaba asustada. Luego, el evento principal. La fiscalía llama al oficial Derek Sterling. Las puertas se abrieron y Sterling entró. La teatralidad era impresionante. Llevaba su uniforme de gala, medallas brillando en su pecho. Pero la pièce de résistance era el collarín de espuma blanda que usaba y la leve y exagerada cojera. Subió al estrado, haciendo una mueca al sentarse, interpretando al héroe herido a la perfección. Graves lo guió a través de la versión oficial de los hechos. Official Sterling, llévenos a través del momento del asalto. Sterling se aclaró la garganta, mirando al jurado con ojos de perrito. Bueno, señor, vi a la acusada tratando de pasar por la estación de los alguaciles. Esa es un área restringida durante el receso. Intervine para corregirla verbalmente. Ella se puso furiosa, comenzó a gritar sobre sus derechos. Puse una mano para crear distancia, una táctica de desescalada, y ella me agarró el brazo. Me aparté y lo siguiente que supe, las luces se apagaron. ¿La abofeteó usted?, preguntó Graves. Absolutamente no, dijo Sterling, pareciendo conmocionado. Nunca golpearía a una mujer. Llevo 15 años en la fuerza. Mi expediente es impecable. Nadia apretó la mandíbula tan fuerte que pensó que un diente podría romperse. Gracias, oficial, dijo Graves, sentándose con una sonrisa de satisfacción. Era el turno de Simon Cross. Simon se levantó lentamente. No parecía un abogado de alto poder. Parecía un profesor de geografía confundido. Su corbata estaba ligeramente torcida. Barajó sus papeles, dejando caer uno al suelo y forcejeando para recogerlo. El jurado se rió. Sterling sonrió. Este tipo es un payaso, pensó Sterling. Oficial Sterling, Simon comenzó, su voz temblando ligeramente. Usted dijo que su expediente es impecable. Así es, dijo Sterling, recostándose. Y usted se considera un hombre paciente. Hay que serlo en este trabajo, bromeó Sterling. Algunos jurados sonrieron. Sí, bastante, Simon murmuró. Y usted dijo que usó una táctica de desescalada levantando la mano. Procedimiento estándar, ¿verdad? Y testificó justo ahora que nunca golpearía a una mujer, que la violencia le es aborrecible a menos que sea absolutamente necesario. Eso es correcto. Simon hizo una pausa. Miró sus notas, luego miró al juez, luego de nuevo a Sterling. El comportamiento torpe se evaporó de repente. La postura de Simon se enderezó. Sus ojos, que antes deambulaban, se fijaron en Sterling como un sistema de guía láser. Así que la voz de Simon bajó una octava, volviéndose clara y resonante. Si yo sugiriera que usted tiene un historial de perder los estribos y agredir a civiles cuando se siente irrespetado, eso sería una mentira. Graves se levantó. Objeción. Relevancia. La evidencia de carácter es inadmisible
A menos que vaya a la credibilidad, su señoría. Simon replicó. El testigo acaba de alegar un expediente impecable y un rasgo de carácter específico de no violencia. Él abrió la puerta. Tengo derecho a probar esa afirmación. El juez Holley parecía molesto. Quería mantener la objeción, pero legalmente Simon tenía razón. Sterling se había jactado de su expediente. Había abierto la puerta. «¡Rechazada!», gruñó Holloway. «Pero pise con cuidado, señor Cross». Simon sonrió. Era una sonrisa de tiburón. «Official Sterling», dijo Simon caminando hacia el centro de la sala. «Usted dijo que nunca golpearía a una mujer. ¿Conoce a una mujer llamada Beatrice Galloway?» El ojo izquierdo de Sterling se contrajo una fracción, pero Simon lo vio. «Yo no recuerdo el nombre». Sterling mintió. «¿En serio?». Simon recogió un trozo de papel. 14 de noviembre de 2018, una detención de tráfico en Hackney. La señorita Galloway, una abuela de 62 años, pidió su número de placa. Usted la arrastró fuera de su coche y le dislocó el hombro. El departamento pagó $40,000. ¿Recuerda eso? «¡Objeción!», gritó Graves. Ese acuerdo incluía un acuerdo de no divulgación que se aplica a las partes, no a un tribunal penal donde el testigo se ha purgado a sí mismo con respecto a su expediente. Simon rugió de vuelta. «Yo no admití culpa», gritó Sterling desde el estrado, rompiendo su fachada de calma. «La ciudad le pagó para que se callara. Ella se estaba resistiendo». «Ah», dijo Simon suavemente. «Ella se estaba resistiendo, como la señorita King se estaba resistiendo». «Sí, sigamos», dijo Simon paseándose. «¿Qué tal Thomas Elway? 2020. Usted le rompió la mandíbula fuera de un pub mientras estaba fuera de servicio. No se presentaron cargos». «¿Por qué?». «Porque el disco duro de CCTV del pub desapareció misteriosamente». ¿Le suena familiar? La cara de Sterling se estaba poniendo roja. El collarín parecía estar ahogándolo. «Él me atacó. Fue defensa propia». «Todo es defensa propia para usted, ¿verdad, Derek?». Simon dejó caer al oficial. «Dígame, en el video del incidente con la señorita King, el que el mundo ha visto, escuchamos un crujido. Vemos su cabeza echarse hacia atrás. Si usted no la golpeó, ¿qué fue eso? ¿El viento la abofeteó?». «El video está manipulado», escupió Sterling. «Deepfakes. Todo el mundo sabe que ahora se puede falsificar cualquier cosa». «Ok», dijo Simon. Caminó de regreso a la mesa de la defensa y recogió un sobre pesado y sellado. Lo levantó. «Official Sterling, ¿está usted al tanto de que el equipo de la señora King contrató a un experto en forense digital, un hombre llamado Dr. Eris Thorne, anteriormente del MI5? Él analizó el archivo original subido por el testigo, verificó los metadatos, pero eso no es lo que contiene este sobre». La sala del tribunal quedó en un silencio mortal. «¿Qué es eso?», preguntó el juez Holley, inclinándose hacia adelante. Simon se volvió hacia el juez. «Su señoría, la fiscalía afirma que el CCTV de la sala del tribunal funcionó mal. Sin embargo, el técnico de TI responsable del mantenimiento del servidor en el Old Bailey, un señor Gary Sykes, parece haber guardado un registro de respaldo. Estaba preocupado por la seguridad laboral». Simon miró a Sterling. Sterling se había puesto pálido. «El señor Sykes fue citado esta mañana. Él proporcionó esta unidad. Contiene la transmisión continua y sin corrupción de la cámara 4, la que está directamente encima de la galería». Graves parecía que iba a vomitar. No lo había sabido. La policía le había dicho que las grabaciones habían desaparecido. También le mintieron al fiscal. «No lo hemos visto todavía», mintió Simon. «Queríamos verlo junto con el jurado».
Objeción, chilló Graves. Autenticación. El señor Sykes está afuera, dijo Simon con calma. El juez Holley miró el sobre, miró al oficial de policía que sudaba, miró a la prensa en la galería. Si bloqueaba esto y se filtraba más tarde, su carrera habría terminado. Llame al señor Sykes, dijo el juez. El video se reprodujo en las grandes pantallas montadas en las paredes. Era de alta definición, cristalino. Mostraba todo: Sterling bloqueando el camino, la mueca, la agresión. Mostraba a Nadia intentando irse. Y luego, en resolución 4K, mostraba a Derek Sterling impulsarse y golpear de revés a una miembro del Parlamento en la cara con todo el peso de su cuerpo. El sonido en el video era bajo, pero lo visual era innegable. Luego mostró el knockout, pero mostró algo más. Después de que Nadia fue abordada y esposada mientras Sterling yacía en el suelo, el video mostró a otro oficial, el oficial Griggs, arrodillándose junto a Sterling. Sterling abrió los ojos. Estaba aturdido, pero despierto. Griggs susurró algo. Sterling asintió. Luego Sterling cerró los ojos y se quedó flácido de nuevo, haciéndose el muerto. El video terminó. El silencio en la sala era pesado, denso y sofocante. Simon Cross se volvió hacia Sterling. Usted no estuvo inconsciente durante 20 minutos, ¿verdad? Estaba despierto cuando la estaban arrestando. Fingió la gravedad de su lesión para justificar el cargo de agresión. Sterling se quedó paralizado. La máscara de policía héroe se había disuelto, dejando atrás a un matón aterrorizado. Yo estaba desorientado, balbuceó Sterling. Usted es un mentiroso, dijo Simon, su voz resonando como una campana. Usted mintió sobre la bofetada. Usted mintió sobre su expediente. Usted mintió sobre sus lesiones. Y usted mintió a este jurado. Simon se volvió hacia el estrado del jurado. No más preguntas. La sala estalló. El juez Holley golpeó su mazo, pero fue inútil. La pared azul acababa de colapsar en televisión en vivo. Pero el giro no había terminado. Mientras el tribunal entraba en receso, el caos estalló en los pasillos. Nadia estaba siendo llevada a una sala de conferencias por Simon. Ganamos, dijo ella sin aliento. Simon, ganamos. Todavía no, dijo Simon mirando su teléfono. Su cara estaba pálida. Nadia, ¿dónde está Liam? Está en la casa segura. Tú lo enviaste allí. Acabo de recibir un mensaje de texto del equipo de seguridad privada que contraté. Simon dijo que no responden. La sangre de Nadia se heló. ¿Qué quieres decir? La policía sabía que teníamos las grabaciones de Sykes, dijo Simon dándose cuenta. Sabían que Sykes fue citado esta mañana. No pudieron detener al tribunal, así que fueron por la palanca. Nadia le agarró las solapas. Simon, ¿dónde está mi hermano? En ese momento, el teléfono de Nadia vibró. Era un número desconocido. Ella contestó. Señora King, dijo una voz. Era distorsionada, mecánica. Esa fue una actuación muy convincente en el tribunal, pero las acciones tienen consecuencias. Si lo tocas, siseó Nadia, te mataré. Liam ha sido arrestado, dijo la voz. No por la Met, sino por un grupo de trabajo especializado. Encontraron 5 kilos de heroína en su apartamento. Actualmente está siendo procesado en Belmarsh. Estará en población general en 1 hora. ¿Sabes lo que le pasa a un chico blando como Liam en Belmarsh, verdad? Especialmente cuando los guardias saben que es tu hermano. Nadia sintió que la habitación daba vueltas. Belmarsh era una prisión de máxima seguridad. Era un tanque de tiburones. ¿Qué quieres? Te declaras culpable, entras al tribunal después del receso, despides a tu abogado y cambias tu declaración. Dices que el video fue editado. Dices que lo provocaste.
Aceptas los 5 años. Y si no lo hago, entonces Liam se ahorca en su celda esta noche. Una trágica sobredosis o quizás una pelea. Las prisiones son lugares peligrosos. La línea se cortó. Nadia dejó caer el teléfono. Miró a Simon. Plantaron drogas. Lo tienen en Belmarsh. Quieren que me declare culpable. Simon se paseó por la habitación, pasándose las manos por el pelo. Es un farol. No pueden meterlo en la población general tan rápido. Hay un proceso de ingreso. Simon, ellos son la policía, gritó Nadia. Pueden hacer lo que quieran. Él está allí ahora mismo. Ella miró la puerta. El receso terminaba en 10 minutos. Tenía 10 minutos para decidir entre su libertad y la vida de su hermano. Se enderezó la chaqueta, el fuego en sus ojos murió, reemplazado por una gris y apagada determinación. Tengo que hacerlo, susurró. No, dijo Simon. Nadia, si haces esto, Sterling gana, la corrupción gana, destruyes todo. Es mi hermano, Simon. Es la única familia que tengo. Nadia caminó hacia la puerta. Iba a rendirse. Iba a volver a esa sala del tribunal y mentir para salvar a Liam. Puso su mano en el picaporte. De repente, la puerta se abrió de golpe desde afuera. Era Sarah O'Connell, la periodista de investigación. Estaba sin aliento, su cabello rojo revuelto, sosteniendo una tableta. «¡No entres allí!», gritó Sarah. «Sarah, quítate de mi camino», dijo Nadia. «Tengo que...» «No, escúchame». Sarah le empujó la tableta en las manos a Nadia. «Mira esto. Es tendencia. Está en todas partes». Nadia miró la pantalla. Era una transmisión en vivo. No era de las noticias. Era de Instagram Live. La cuenta pertenecía a un rapero llamado Chaos, un artista local de grime que era muy popular en el sur de Londres. El video mostraba a Chaos de pie sobre el capó de un coche fuera de la prisión de Belmarsh. Pero no estaba solo. Detrás de él había 300 hombres, no manifestantes. Eran las calles. Había miembros de bandas, tipos duros locales, trabajadores de la construcción y ciudadanos comunes. Habían rodeado la furgoneta de transporte de la policía que intentaba entrar por las puertas de la prisión. «¡Yo!», gritó Chaos a su teléfono. «Están intentando traer a Liam King aquí con una acusación falsa. No lo vamos a permitir. Tenemos las pruebas. Vimos el juicio. Suffolk está cerrado hoy. Oficiales no pasarán». La cámara giró. La furgoneta de la policía estaba completamente bloqueada por una pared de gente. Los oficiales dentro parecían aterrorizados. No podían avanzar sin atropellar a la gente, y había demasiadas cámaras. «Lo tenemos», dijo Sarah señalando la pantalla. «Nadia, la gente bloqueó el transporte. La policía no puede meterlo en la prisión. Están atrapados fuera de las puertas. La prensa ya está llegando en helicóptero. No pueden tocarlo ahora. El mundo entero está mirando». Nadia miró la pantalla fijamente. Las lágrimas corrían por su rostro. Tocó la imagen de la multitud, sus constituyentes, la gente por la que había luchado, la gente que la policía creía que era basura. Habían venido por ella. Bloquearon la furgoneta, susurró Nadia. «Lo salvaron», dijo Simon, una sonrisa extendiéndose por su rostro. «La ventaja ha desaparecido». Nadia se limpió la cara. El fuego regresó. Ardía más fuerte que antes. «Ok», dijo ella. «Vamos a terminar esto». Nadia King regresó a la sala 1 del tribunal, pero se sentía como si entrara en un mundo diferente. La tensión sofocante de la mañana se había evaporado, reemplazada por una zumbante energía eléctrica que vibraba en las paredes de madera. Las noticias de Belmarsh habían viajado más rápido que cualquier transcripción oficial del tribunal. Cada reportero en la galería estaba pegado a su teléfono,
susurrando furiosamente. Los jurados, que habían sido aislados de los detalles específicos, pero podían sentir el cambio en el aire, parecían inquietos, sus ojos revoloteando entre la mesa de la defensa y la fiscalía. Derek Sterling se sentó en la mesa de la fiscalía, pero la arrogancia que había definido su postura durante todo el juicio había desaparecido. Estaba encorvado. Su enorme complexión parecía encogerse dentro de su uniforme de gala. Sudaba profusamente, una mancha oscura extendiéndose bajo los brazos de su camisa azul impecable. Estaba susurrando enfadado a su representante sindical, Bill O'Reilly, cuyo rostro se había vuelto de un tono gris pálido y enfermizo. Incluso el toro sabía cuándo la manada estaba cambiando. El juez Holay ocupó el estrado. Parecía perturbado. Su voz, normalmente atronadora, era débil mientras se dirigía a la sala. Golpeó su mazo, no con autoridad, sino con una desesperación apresurada por recuperar el control de un tren que rápidamente se descarrilaba. «¡Orden!», dijo Holay. «Estamos listos para proceder con los argumentos finales. Señor Graves, puede comenzar». Leonard Graves, el fiscal, se puso de pie. Parecía exhausto. Barajó sus papeles, preparándose para pronunciar un discurso en el que ya no creía. «En realidad, su señoría», la voz de Simon Cross cortó la sala. No era fuerte, pero tenía la claridad de una campana. Se puso de pie, abrochándose su arrugado saco con una nueva precisión. «La defensa tiene una moción». Graves se dio la vuelta, con los ojos muy abiertos. «¡Objeción! Ellos presentaron su caso. Estamos en la fase de cierre. A la luz de la filmación de video autenticada del señor Sykes», Simon continuó, ignorando a Graves y dirigiéndose directamente al juez. «Y las revelaciones subsiguientes con respecto a la integridad de la evidencia de la fiscalía, ha surgido un nuevo testigo. Un testigo que puede hablar directamente sobre el estado mental del acusado y su historial de mantenimiento de registros». «Esto es altamente irregular», espetó el juez Holloway, aunque sus ojos delataban su curiosidad. «¿Quién es este testigo, señor Cross? ¿Y por qué debería permitir que este circo continúe?» «La testigo está aquí, su señoría», dijo Simon, señalando las pesadas puertas de roble en la parte trasera de la sala. «Y creo que su testimonio es esencial para la administración de justicia». La puerta se abrió. La sala cayó en un silencio tan profundo que se podía oír el zumbido de las luminarias. Una mujer entró. Era pequeña, frágil y anciana, moviéndose con el paso lento y deliberado de alguien con dolor. Se apoyaba pesadamente en un bastón de madera, el golpeteo de éste contra el suelo resonando como un metrónomo. Llevaba un modesto abrigo estampado floral y un sombrero que había visto días mejores. Parecía la abuela de cualquiera, suave, inofensiva y amable. Pero cuando Derek Sterling se dio la vuelta y la vio, la sangre se le escurrió de la cara tan completamente que parecía una figura de cera derritiéndose bajo el calor. Su boca se abrió, pero al principio no salió ningún sonido. «¡Mamá!», finalmente ahogó la palabra pequeña y aterrorizada. «Mamá, ¿qué haces aquí?». Un jadeo colectivo recorrió la galería. El cuerpo de prensa casi se cayó de bruces, inclinándose hacia adelante. «Señora Martha Sterling», anunció Simon a la sala aturdida. Sterling se puso de pie, su silla rascando ruidosamente contra el suelo. «Mamá, no puedes estar aquí. Vete a casa. Que alguien la saque de aquí». «Siéntate, Derek». La voz no sonó frágil. Se quebró como un látigo por la sala del tribunal. Era la voz de una matriarca, la voz de una mujer que había criado a un hijo y ahora lo veía destruir todo lo que ella valoraba. El toro se sentó, se encogió en su silla, pareciendo por primera vez un niño regañado. La señora Sterling se dirigió al estrado de los testigos.
El alguacil, que parecía inseguro, la ayudó a subir los escalones. Ella no miró al jurado, no miró al juez. Mantuvo sus ojos fijos firmemente en su hijo. Su expresión no era de odio, sino de una profunda y aplastante decepción. Señora Sterling, Simon comenzó, su voz suave. Usted contactó a mi oficina con respecto a este caso hace solo 20 minutos. ¿Puede decirle al tribunal por qué? La señora Sterling se ajustó las gafas. Sus manos temblaban, pero las juntó en su regazo para estabilizarlas. Porque lo crié mejor que esto, dijo. Su voz vaciló, luego se fortaleció. Me senté en mi sala y vi las noticias. Lo vi mentir en ese estrado. Lo vi golpear a esa mujer en el video y lo vi sonriendo al respecto. Tomó una respiración profunda. Mi esposo, el padre de Derek, también era oficial de policía. Uno bueno, nunca levantó una mano con ira. Creía que la placa significaba algo. Miró a Derek, las lágrimas brotando en sus ojos. Lo avergonzaste, Derek. Avergonzaste a nuestra familia. Avergonzaste la memoria de tu padre. Señora Sterling, Simon presionó suavemente. Usted mencionó algo por teléfono. Un cuaderno. La señora Sterling asintió. Metió la mano en su bolso de cuero gastado y sacó un pequeño cuaderno negro. Estaba maltratado, las esquinas deshilachadas, el lomo pegado con cinta adhesiva. Parecía inofensivo, pero la forma en que Derek Sterling lo miraba sugería que era radiactivo. Derek tiene mal genio, dijo ella al jurado, su voz triste. Siempre lo ha tenido, pero también es orgulloso. Lleva un registro. Lo llama su marcador. A veces se jacta de ello en la cena del domingo. Piensa que es divertido. Piensa que está ganando un juego. Mamá, no lo hagas, suplicó Sterling, su voz quebrándose. Por favor, cállate, Derek. Ella le gritó de vuelta, golpeando su mano en la barandilla. Has terminado de mentir. Se volvió hacia el alguacil y le entregó el libro. Todo está ahí. Lo dejó en mi casa el fin de semana pasado después del asado del domingo. Los nombres, las fechas, los sobornos que aceptó, las pruebas que plantó, la gente a la que hirió. Lo escribe porque quiere recordar lo poderoso que es. La sala estalló. Los reporteros gritaban preguntas. Graves se llevó las manos a la cabeza, dándose cuenta de que su carrera probablemente había terminado por asociación. El juez Holly golpeaba su mazo furiosamente, su cara morada, pero nadie escuchaba. Simon Cross tomó el cuaderno del alguacil. Lo levantó, un pequeño objeto negro que contenía la ruina de una docena de vidas. Su señoría, dijo Simon, su voz cortando el ruido, me gustaría leer una entrada en el registro. Señor Cross, el juez comenzó. 4 de abril, leyó Simon en voz alta y clara. Planté 4 gramos de cocaína en el chico de la tienda de la esquina. Pequeño punk, me faltó el respeto. Arresto fácil. Pasó algunas páginas. 12 de junio, abofeteé al camarero en The Crown, borré la cinta de la trastienda, pagué al gerente $500 para limpiar el disco. No hay cara, no hay caso. Simon cerró el libro de golpe. Miró a Sterling. El oficial ahora estaba llorando. No las lágrimas falsas y teatralizadas de la víctima que había interpretado antes, sino los feos y convulsos sollozos de un hombre cuya vida entera acababa de ser desmantelada por la única persona a la que no podía intimidar. No más preguntas, dijo Simon. El jurado no esperó instrucciones. No pidió retirarse a la sala de deliberación. Se miraron el uno al otro. 12 ciudadanos ordinarios que habían visto suficiente. El capataz, un hombre de mediana edad que trabajaba en la construcción, se puso de pie antes de que el juez pudiera siquiera despedirlos. Su señoría,
dijo el capataz, su voz temblando de ira. No necesitamos deliberar. Hemos visto suficiente. Encontramos a la acusada, Nadia King, no culpable. El rugido que se elevó desde la galería fue ensordecedor. No fue solo una silla, fue una liberación de tensión que se había estado acumulando durante semanas. La gente se abrazaba, la prensa corría hacia las puertas, y el capataz continuó levantando la voz por encima del estruendo, señalando con el dedo directamente a Sterling. Nos gustaría recomendar, no, exigimos que el fiscal de distrito arreste inmediatamente al oficial Sterling por perjurio, agresión y obstrucción a la justicia. Él es un criminal. El juez Holay miró a la multitud. Miró las transmisiones de las cámaras que transmitían esto en vivo a la nación. Sabía que no tenía elección. Señorita King, dijo Holay, su voz derrotada, está libre. Los cargos son desestimados con prejuicio. Se volvió hacia los alguaciles, los mismos que habían abordado a Nadia hace solo unas semanas. Alguaciles, tomen al señor Sterling bajo custodia. La sala se quedó en silencio mientras los alguaciles se acercaban a su antiguo colega. No lo miraron a los ojos, le tiraron los brazos detrás de la espalda, más bruscamente de lo necesario, y le pusieron las esposas. El clic metálico de las esposas fue el sonido más fuerte del mundo. Sterling levantó la vista mientras era puesto en pie. Miró a su madre, que había vuelto la cara, incapaz de mirar. Luego miró a Nadia. Nadia se levantó. Se alisó su blazer blanco. Caminó hasta la barandilla donde tenían a Sterling. Sterling la miró, sus ojos rojos e hinchados, esperando que ella se regodeara. Esperaba insultos. Esperaba que ella le escupiera. Nadia solo lo miró con una fría mirada de lástima. Nos subestimaste, dijo suavemente, su voz solo para él. Creíste que eras la ley. Creíste que la placa te hacía un dios. Pero solo eras un matón. Y los matones siempre caen con fuerza. Ella no esperó una respuesta. Le dio la espalda, recogió su maletín y caminó por el pasillo central. La multitud se apartó para ella como el mar rojo. Cuando empujó las pesadas puertas y salió a la luz cegadora del sol de la tarde londinense, no miró hacia atrás. La pesadilla había terminado. El toro había caído. El descenso de Derek, el toro Sterling, no fue un deslizamiento gradual hacia la oscuridad. Fue una caída vertical en picado a un abismo de hormigón, un desmantelamiento tan completo que parecía casi bíblico en su severidad. El día después de que se leyera el veredicto en el Old Bailey, la tan cacareada pared azul del silencio, ese código tácito que había protegido a hombres como Sterling durante décadas, no solo desarrolló fisuras, se desintegró. La protesta pública, alimentada por el video viral de la bofetada y la exposición del archivo fantasma, fue una marea que el sistema no pudo contener. El comisario de policía, un hombre que había sobrevivido a 4 primeros ministros diferentes, se vio obligado a dimitir en 48 horas, su carrera terminando en una conferencia de prensa apresuradamente organizada donde se negó a responder preguntas. El juez Holay, dándose cuenta de que los vientos habían cambiado y que una investigación sobre su conducta era inevitable, anunció una jubilación médica inmediata. Citó el estrés, empacando su oficina en plena noche. Pero la ciudad sabía la verdad. Estaba saltando antes de ser empujado. Pero la verdadera y visceral rendición de cuentas, la oscura justicia poética que el público anhelaba, no ocurrió en la prensa ni en los pasillos del poder. Se desarrolló dentro de los lúgubres muros grises de la prisión de HMP Belmarsh. A Derek Sterling se le negó la fianza a la espera de su sentencia. El juez,
un nuevo nombramiento traído para limpiar el desorden, dictaminó que el riesgo de fuga era sustancial e irónicamente que la propia seguridad de Sterling no podía garantizarse en las calles de Londres. Fue procesado en el sistema penitenciario a las 4 p.m. de un viernes, el comienzo del turno de fin de semana, cuando el personal era más escaso y las tensiones más altas. El procedimiento estándar para un ex oficial de policía dicta la colocación inmediata en la unidad de prisioneros vulnerables, BP, a menudo denominada la bolsa o la cortadora de tocino. Esta es un ala de custodia protectora diseñada para separar a objetivos, abusadores de niños, chivatos y ex policías de la población general que los matarían si tuvieran la oportunidad. Es una existencia lúgubre, pero es segura. Sin embargo, en un giro del destino que algunos llamaron incompetencia burocrática y otros susurraron que fue un acto deliberado de karma por parte de un empleado de admisión que había visto el juicio, ocurrió un error crítico. En el formulario de admisión de Sterling, la casilla marcada alto riesgo para la aplicación de la ley se dejó sin marcar. Derek Sterling fue asignado al ala B, nivel 2, población general. La importancia de esto no puede ser exagerada. El ala B no era solo cualquier bloque de celdas. Entre los internos, era coloquialmente conocida como el ala de Sterling. Durante sus 15 años de reinado de terror, Derek Sterling había arrestado, incriminado o golpeado personalmente a al menos 40 de los hombres actualmente alojados en ese bloque específico. Había plantado pruebas en ellos. Había coaccionado confesiones. Se había burlado de sus familias en la sala del tribunal. Cuando la pesada puerta de acero automática se cerró detrás de él con un último y resonante golpe, el ruido ambiental de la prisión, los gritos, la música, el traqueteo de las fichas de dominó, se redujo a cero absoluto. Sterling se paró al borde del pasillo, agarrando su delgado colchón enrollado y una bolsa de plástico transparente que contenía un cepillo de dientes y una barra de jabón. Vestía el chándal gris de prisión que le quedaba 2 tallas pequeño para su corpulencia. Por primera vez en su vida, la placa había desaparecido. El uniforme había desaparecido. El arma había desaparecido. Era solo un hombre. Y uno asustado, además. Miró hacia el tercer nivel, inclinado sobre la barandilla, mirando hacia abajo con la intensidad de un depredador. Estaba Thomas Elway. Elway era el hombre a quien Sterling le había roto la mandíbula afuera de un pub en 2020, el hombre cuya denuncia por agresión había desaparecido junto con las imágenes de CCTV. Los ojos de Sterling se desviaron hacia la izquierda. Allí, de pie junto al dispensador de agua caliente, estaba Marcus Tiny Reed, un hombre a quien Sterling le había plantado un cuchillo durante un registro en 2019, costándole 100 años de su vida. El toro había entrado en la tienda de porcelana y aquí estaba él, la porcelana. No se pronunciaron palabras, no se gritaron amenazas. El silencio era mucho más aterrador. Sterling retrocedió contra la puerta, golpeándola y gritando al guardia. Pero la estación del guardia estaba vacía. El oficial de turno estaba en un descanso. Sterling duró exactamente 6 minutos. No fue un motín. Fue una corrección, una explosión de violencia localizada y eficiente. Para cuando el equipo de respuesta notó la conmoción y asaltó el nivel con porras y escudos, la deuda había sido cobrada. Sterling fue encontrado acurrucado en posición fetal cerca de las duchas. Había sufrido 3 costillas rotas, una fractura de la órbita y su nariz, el símbolo de su arrogancia, estaba destrozada en su cara. Fue arrastrado a la enfermería, llorando, rogando protección,
ofreciendo nombres, ofreciendo cualquier cosa. Sobreviviría a sus heridas, pero su vida, tal como la conocía, había terminado. Fue trasladado a confinamiento solitario, custodia protectora en su forma más extrema. Pasaría los siguientes 10 años de su condena en una caja de concreto de 6'8", siendo sacado 1 hora al día a una pequeña jaula para tomar aire. 23 horas de silencio, 23 horas para pensar en la bofetada. Su vida personal se evaporó igual de rápido. Su esposa Marta, incapaz de soportar la vergüenza pública y el implacable acoso de las familias de las víctimas de Sterling, vendió su casa en Essex. Se mudó a un pequeño pueblo en las tierras altas de Escocia, volviendo a su apellido de soltera. Nunca lo visitó. El toro se quedó solo, una reliquia rota de una era corrupta, aterrorizado por la oscuridad. Mientras tanto, de vuelta en el distrito de Soduk, la atmósfera no era de venganza, sino de liberación. Nadia King salió del tribunal no solo como miembro del Parlamento, sino como una leyenda viva. Había hecho lo imposible. Había luchado contra la ley, y por una vez la ley no ganó, la justicia sí. La imagen de ella de pie sobre el inconsciente Sterling, con los puños apretados, se convirtió en un icono instantáneo de resistencia. A la mañana siguiente, un artista callejero local había pintado un enorme mural de la escena en el lateral del centro comunitario. Se titulaba simplemente El Golpe. Nadia no fue a una gala o a una fiesta de prensa. Fue directamente a la casa segura. Cuando entró por la puerta, Liam la estaba esperando. Parecía más delgado, exhausto por el estrés, pero estaba libre. Cuando la vio, se derrumbó, se desplomó en sus brazos sollozando. Bloquearon la furgoneta, Nad lloró, hundiendo su cara en el hombro de ella. Lo vi en las noticias. La gente bloquearon la furgoneta por mí. Nadia lo abrazó fuerte, las lágrimas corriendo por su propio rostro, lavando la pintura de guerra de las últimas semanas. Lo bloquearon por nosotros, Liam, susurró, porque nos pusimos de pie, porque no pestañeamos. Los efectos de su victoria fueron profundos. Sarah O'Connell, la periodista que lo había arriesgado todo para llevar el archivo fantasma al tribunal, publicó el dossier completo el domingo siguiente. Fue una bomba. Los registros detallados de corrupción llevaron a la reapertura inmediata de más de 150 casos penales. 42 oficiales fueron suspendidos a la espera de investigación. El grupo de trabajo especializado que había aterrorizado el distrito, el Escuadrón del Toro, fue desbandado permanentemente. Nadia aprovechó su enorme aumento de capital político para impulsar un cambio real. Redactó y aprobó la Ley Sterling, una legislación innovadora. Obligaba a que las cámaras corporales de la policía transmitieran en vivo a un servidor seguro e independiente al que ningún oficial o capitán de comisaría pudiera acceder, editar o eliminar. Puso fin a la era de las grabaciones perdidas de la noche a la mañana. 6 meses después, Nadia King se paró en el escenario de una reunión municipal en Surruk. La sala estaba llena hasta la capacidad, desbordándose a las calles. El ambiente era de celebración, esperanzador. Durante la sesión de preguntas y respuestas, una niña, no mayor de 10 años, se puso de pie. Estaba nerviosa, sujetando un micrófono con ambas manos. «¿Señorita King?», preguntó la niña. Su voz temblaba. «¿Tuvo miedo cuando él la golpeó? ¿Estaba asustada?». Nadia sonrió, una expresión cálida y genuina que suavizó sus rasgos afilados. Inconscientemente se tocó la mejilla donde una cicatriz tenue, casi invisible, aún permanecía. Un recordatorio permanente del precio de mantenerse firme. Estaba aterrorizada, admitió Nadia,
su voz proyectándose hacia el fondo de la sala sin vacilar. El miedo es natural, es humano, pero hay que recordar una cosa. Miró las caras de la multitud. Vio a Toby Finch, el paralegal que había filtrado el video, ahora trabajando como asociado junior en la firma de Simon Cross. Vio a Chaos, el rapero que había movilizado las calles. Vio a Sarah O'Connell en el foso de prensa y vio a miles de personas comunes que habían encontrado su voz. Un matón solo tiene poder si se lo das, dijo Nadia. Confían en tu silencio, confían en tu miedo, pero el momento en que te das cuenta de que su fuerza es una mentira, ese es el momento en que ganas. Me abofeteó pensando que me rompería. Pensó que era de cristal, pero olvidó que el hierro no se rompe. Ataca. El aplauso que siguió fue ensordecedor. Un rugido de aprobación que pareció lo suficientemente fuerte como para atravesar la ciudad, sobre el río y a través de los gruesos y solitarios muros de HMP Belmarsh, donde un hombre que una vez pensó que era un dios ahora se sentaba en silencio, escuchando al mundo seguir adelante sin él. Esa, señoras y señores, es la historia de cómo la diputada Nadia King convirtió un momento de humillación pública en una revolución. Es un recordatorio brutal y necesario de que la autoridad sin rendición de cuentas no es más que tiranía y que incluso la pared azul más gruesa está hecha de cristal, esperando la piedra adecuada para destrozarla. Derek Sterling creyó que su placa le daba derecho a ser un monstruo. Aprendió de la manera más dura posible que en el tribunal de la verdadera justicia el mazo golpea de vuelta. El karma no solo tocó a su puerta, la derribó a patadas y lo arrastró fuera. Si esta historia de justicia, resiliencia y karma definitivo resonó contigo, por favor, dale a ese botón de me gusta y suscríbete al canal. Nos ayuda a descubrir y compartir más historias increíbles como esta. Y quiero saber de ti en los comentarios. ¿Crees que el castigo de Sterling en la población general fue justo o falló el sistema al no protegerlo? Iniciemos un debate a continuación.